Lo cierto es que un año después de la llegada del expresidente Alberto Fujimori a Chile, su situación legal empieza a complicarse. Esto a pesar de los esfuerzos tanto personales como partidarios por tratar de mantener distancia tanto de los hechos de corrupción como de las actividades del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre este tema precisamente hemos elaborado un informe para recordar lo que hoy se trata de borrar. Lamento que esto haya ocurrido a espaldas mías, pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos. Ahora sí yo puedo afirmar en forma contundente la honorabilidad del doctor Montesinos. Han contribuido enormemente a la pacificación del país. Pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos. 7 años después, en medio de un proceso de extradición, Alberto Fujimori intenta marcar distancia. Durante 10 largos años compartieron el poder. Durante meses, el mismo techo y cobijo que brindaba el servicio de inteligencia. Bien montadas conferencias de prensa y todo tipo de operativos. Una relación de dependencia mutua, de desconfianza recíproca, en la que para sorpresa de Montesinos, Alberto Fujimori parecía salir airoso. Una relación que tácitamente todavía continúa. Es un asesor en materia legal, sobre todo en asuntos personales. Asesor legal solo en asuntos personales. Desde el comienzo, el presidente buscó ocultar a su socio. Durante la campaña electoral, la revista Caretas había advertido en diversas oportunidades sobre los antecedentes del asesor como eficiente abogado de narcotraficantes. Otro ex asesor, Francisco Loaiza, había señalado igualmente los peligros de sus maniobras y su vocación por las intrigas. Desde el inicio, no obstante, Montesinos participó activamente en los cambios y los pases al retiro en las Fuerzas Armadas y la policía de los jefes, que pudieran ser un obstáculo para lo que vendría el 5 de abril. Al principio, Montesinos entra a trabajar con Fujimori casi en una condición de jefe de seguridad. Eso le otorga un enorme poder, porque lo blinda, lo rodea, lo aísla. Pero eso ya era parte de una estrategia. Seguramente. Fujimori se va a vivir al círculo militar. Esa es la primera captura física de los Fujimori. Pero esto se va a repetir. Hay un atentado cierto o simulado contra el Palacio de Gobierno con una instalación. Luego, Palacio de Gobierno es inseguro. Los Fujimori se van a vivir primero al CIE, al Servicio de Inteligencia del Ejército. El fantasma del golpe por un lado y la lucha antiterrorista por otro. Argumentos suficientes para tenerlo bajo su control y para iniciar alianzas militares que darían lugar posteriormente al 5 de abril y las violaciones a los derechos humanos como parte de una dictadura disimulada. To call Vladimiro Montesinos shadowy is a serious understatement. He's the invisible man of Peruvian politics. Senior politicians here are deeply afraid of him. En septiembre de 1992, un informe especial de John Simpson, de la BBC de Londres, se suma a otros ya difundidos a nivel internacional. Se cuestionaba su papel en escuadrones de la muerte, vinculándolo a Barrios Altos, su pasado como abogado de narcotraficantes y sobre todo su papel como el todopoderoso del régimen. La negación seguía siendo la norma. Bueno, ya he repetido. Well, I have repeated on many occasions that he is not an advisor. He is a lawyer on certain matters. He is a civil servant in the intelligence service. Aló, sí, ingeniero. Tomás Edison 210. Se ubique primero allá en la clínica italiana. Sí, de la clínica italiana está a 2 cuadras, ¿no? Sí, ya, ahorita les estoy con radio con Guamá, ingeniero. Solo después de la difusión de este audio grabado el 13 de noviembre de 1992, Fujimori se ve obligado a admitir la función pública de Montesinos. La relación era más estrecha, le confiaba con absoluta confianza su vida. El audio evidenciaba también su mando sobre agentes y sobre tropa. Se le confiaba la vida, pero no se sabía cuánto se le pagaba. O sea, no era un secreto para nadie la existencia de Montesinos. No era visible. No había ninguna vinculación en la superficie que una a Fujimori con Montesinos. Y esa es en realidad la clave del
de la relación. Era como si se hubieran dividido el mundo, ¿no? Montesinos era lo secreto, lo clandestino, lo oculto, y Fujimori era el rostro público, y entre los dos completaban el círculo. Mientras eso funcionó así, no había problema. Pero desde el 13 de noviembre hay un tercer socio. El general Hermosa Ríos pasa a ser lo que se creía la tercera pata del trípode. ¿Por qué no lo detenemos a Salinas en su casa, mi general? Por supuesto. Lo sacamos ahorita a la fuerza y lo traemos, mi general. ¿Para qué vamos a esperar hasta mañana? Yo tengo agentes acá, mi general. Manda, lo agarré inmediatamente. Lo hago detener a la fuerza, lo sacamos a la policía. A la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE. Son también los años de investigación de la Cantuta, de las citaciones al Parlamento a Montesinos y Hermosa. Los tiempos en los que, como respuesta, el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sacaba los tanques a las calles. Desde 1993, por otro lado, Montesinos empezó a ocupar el segundo lugar entre los más poderosos del país. A punto de ir a una guerra con Ecuador, se advierte que gastar no es difícil. La puerta se les abre con la compra de armamento. Ya no solo es la necesidad de seguridad la que los une. Los dólares refuerzan la unión y hay antiguas relaciones que ahora sobran. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. En agosto de 1994, el matrimonio Fujimori-Iguchi llega a su fin. El documento se elaboró, creo que en el CIN. Ya ellos vinieron con el documento y solamente se tenían que firmar, ¿no? El presidente con Vladimiro llevaron un champán muy rico, con 4 copas, y cuando se terminó de firmar, ya es donde brindamos los 4, ¿no? Un año y medio después, el turno le toca a Santiago Fujimori. ¿Se podría decir que ese es un punto importante, un clímax? Sí, parece ser que ese fue el triunfo final de Montesinos. Después de eso ya no hubo mayor oposición, no encontró mayor oposición de gente del gobierno a él, ¿no? Uno de los últimos escollos que tenía fue Santiago Fujimori. Una vez que superó eso, ya creció con cáncer. En los meses y años posteriores, los hechos delictivos aumentaron. La relación es tan estrecha que por meses Fujimori y familia se mudan a vivir al CIN. Comparten durante mucho tiempo el segundo piso del servicio de inteligencia. A la mano derecha está el área de Fujimori y a la mano izquierda el área de Montesinos. Hay las habitaciones de Fujimori y sus hijos, más atrás de su madre, y los pasadizos con las oficinas de Montesinos y el cuarto de Montesinos y el baño de Montesinos, en fin. Es decir, llegan a convivir durante no sé cuánto tiempo, pero ya deben ser años en un mismo espacio. En agosto del 96, el narcotraficante conocido como Vaticano, del que nadie entendía por qué razón estaba incomunicado y detenido en la base naval del Callao, remeció al país con otra denuncia. Puedo certificar que yo sí estaba arreglado con el señor Vladimiro Montesinos. La respuesta no se hizo esperar. ¿Confía usted en él? De lo que sí puedo dar fe es de su capacidad, como repito, técnica profesional para la captura, en el caso específico, para la captura del Vaticano. A la denuncia de Vaticano se sumaron poco tiempo después casos como el descuartizamiento de Mariela Barreto y las torturas de Leonor La Rosa. El 6 de abril de 1997 se dio a conocer los ingresos que Vladimiro Montesinos declaraba a la SUNAT. La defensa fue cada vez más y más cerrada. Ahora sí yo puedo afirmar en forma contundente la honorabilidad del doctor Montesinos. Puedo atestiguar la labor tenaz del doctor Montesinos.